Senhora Presidente, senhores acadêmicos, amigos da Universidade de Salamanca e os presentes, eu convido agora a formar a mesa para a segunda sessão do dia de hoje, chamando inicialmente a professora doutora Ascensión Riva Hernández, que é titular de Teoria de Literatura e Literatura Comparada da Universidade de Salamanca. Por favor, professora. E tenho também a alegria de chamar a professora doutora Norma Cortes, historiadora, pós-doutorado na Fundação Ortega y Gasset, e minha cara amiga. Bem, a professora Ascensión Rivas Hernández é doutora em Filologia Hispânica pela Universidade de Salamanca e professora de Teoria da Literatura e Literatura Comparada também em Salamanca. Publicou numerosos artigos sobre teoria, crítica e literatura comparada em revistas especializadas e é autora dos seguintes livros, entre os quais Lecturas del Quijote, Pío Baroja, Aspectos de la Técnica Narrativa, El Lenguaje de la Literatura, dividido em 2003 e 2004 dos ciclos do século XIX e XX, De la Poética a la Teoria da Literatura, 50 años sin Pío Baroja, Los escritores y el lenguaje, assim como editora da poética de Juan Lerín, El bien y el mal de las ciencias humanas. Desde 2008, a professora Ascensión colabora com o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, onde dirigiu diversos projetos sobre literatura brasileira e sua interpretação na Espanha, publicando os seguintes livros: El oficio de escribir, entre Machado de Assis e Nélida Piñón, em 2010, Um clássico fora de casa, Nuevas miradas sobre Machado de Assis, 2011, João Cabral de Melo Neto, Poeta en la Encrucijada, de 2012, e Jorge Amado, Relectura em su centenário. E com a palavra a professora, muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Quiero empezar disculpándome porque no conozco su lengua y por lo tanto tengo que hablar en la mía, que es la que conozco, y quiero agradecer mucho a la Academia Brasileira de Letras la oportunidad que nos está dando en el día, primero la acogida y además la oportunidad que nos está dando de poder explicar ante ustedes a algunos de nuestros escritores, en este caso al filósofo José Ortega y Gasset. Me siento muy honrada de estar aquí y yo he preparado una ponencia en la que trato de explicar las ideas sobre literatura que he encontrado en este pensador español. José Ortega y Gasset mantuvo una fecunda amistad con el novelista Pío Baroja, del que se ha hablado aquí, que terminó en un distanciamiento entre ellos dos debido a diferencias en el modo de entender la literatura y en el fondo, creo yo, de entender la vida. De hecho, en alguna ocasión, Baroja le reprocha a Ortega que mirar el mundo solo desde la filosofía imposibilita para vivir de una manera plena. A pesar de todo, creo que Baroja supo ver en Ortega a un pensador fundamental de la época y, sobre todo, a un pionero. Esto es una idea que me interesa mucho recalcar. No en vano, en la necrológica que escribe Baroja tras la muerte de Ortega en el 55, Baroja morirá un año después, dirá desde su sinceridad de hombre insobornable: Ortega y Gasset es el primer escritor español de nuestra época. Al hilo de su relación con Baroja y de la lectura de las novelas de Baroja y de las discusiones que ellos dos mantienen, Ortega pergeña una serie de escritos sobre literatura que resultan relevantes para determinar su concepto del arte escrito. Se puede decir, en este sentido, que la amistad con Baroja estimula al filósofo a reflexionar sobre literatura en una época, la del advenimiento de las vanguardias, de cambios importantes en el dominio de las artes. En estos escritos, además, Ortega pone de relieve, insisto en ello, su acendrada modernidad, la que, en cierto modo, también era la que lo alejaba de las ideas ya un poco caducas de Baroja.
Mi propósito se centra en recuperar algunos de esos planteamientos, aunque me detendré de forma más detallada en los que aporta uno de esos ensayos, Ideas sobre la novela, que es un texto de 1925, primero por su temática y después porque refleja muy bien la modernidad de Ortega de la que yo les hablaba antes. El primero de los textos orteguianos, inspirado en la lectura de Baroja, lleva por título Pío Baroja, Anatomía de un alma dispersa. Es una reflexión en torno a una novela fundamental en nuestra literatura, El árbol de la ciencia, una novela de 1911, y muy significativa también para entender el arte de Baroja. En esta obra, Ortega medita sobre la generación del 98, como se ha dicho aquí, y llega a la conclusión de que la innovación que introduce este grupo de escritores consistió en criticar el casticismo y la tradición nacional contra todos los valores recibidos, contra la España ornamental y sin sustancia, contra aquella España, dice Ortega, que era solo un ademán. Por eso estos autores tienden al improperio, inclinación propiamente barojiana también, destacada también en un segundo ensayo, Una primera vista sobre Baroja, un texto que aparece al año después, al año siguiente, en 1915, en la lectura y que más tarde sería incluido en la edición de 1928 del Espectador. Allí analiza Ortega la llamada teoría del improperio como elemento característico en el estilo del novelista, que además supone para el filósofo una caracterización propia, ejemplar, de lo que llama el histerismo nacional y de la actitud negativa de los autores de la generación del 98. En su opinión, Baroja describe la realidad en la que está inmerso, pero no crea un mundo ficcional que es en el que deberían desarrollarse las historias de sus personajes, concepto subrayo, el de la ficcionalidad, que será, o me parece a mí que es fundamental en el pensamiento de Ortega sobre el arte literario, según trataré de mostrarles cuando analice Ideas sobre la novela. En el 16, un año después, ve la luz Ideas sobre Pío Baroja, también en el primer tomo del Espectador, donde se sigue insistiendo en la crítica barojiana, mientras se introduce la creencia de que en la obra de Baroja, llena de personajes, sin estructura y porosa, la vida se cuela a borbotones no siempre con sentido estructural determinado. Esta opinión, junto con las ideas que aparecen en Ideas sobre la novela, provoca la respuesta de Baroja, que se enfada un poco en el prólogo casi doctrinal sobre la novela, que es el prólogo que antecede a una novela histórica de Baroja, La nave de los locos, y que aparece en 1925. En este prólogo señala Baroja que esta forma abierta, porosa, de novelar, se debe a causas sociales y culturales, se explica, se justifica, derivadas, dice, de un mundo en continuo cambio, en continuo movimiento, que impide una lectura larga, lenta y sosegada. Por eso es difícil la escritura de obras cerradas, complejas y voluminosas, y se impone una forma de literatura más ligera, más breve, acorde con los tiempos. Lo interesante, sin embargo, al menos desde mi punto de vista, es la constatación de que Baroja se ha convertido para Ortega en un interlocutor intelectual válido que le permite considerar el arte literario y polemizar sobre él. Eso es lo importante, me parece a mí. Un interlocutor que representa, además, una forma caducada, obsoleta, en la forma orteguiana de entender la historia, la filosofía e incluso en la forma de ver el mundo. Pero también, como señala Francisco Ayala, es un escritor que le sirve para destacar aspectos de la creación poética que le resultan importantes dentro de la circunstancia española. En Baroja se plasma muy bien cómo era España. Obvia, por ejemplo, cuando en una primera vista sobre Baroja se refiere, como había dicho antes yo, a la teoría del improperio. En el 14, volvemos hacia atrás y estimulado por la lectura de Baroja y por la controversia suscitada en torno a la forma de novelar, Ortega reflexiona sobre la literatura en Meditaciones del Quijote, que es el primero de sus libros. Como bien señala Julián Marías, es una obra profunda, de naturaleza filosófica, donde el autor muestra las raíces de su pensamiento desde el convencimiento de que en el Quijote, ya se ha citado aquí, allí en esa obra se quinta esencia el modo de ser español. Más tarde, 11 años más tarde, ve la luz la deshumanización del arte, donde explica las vanguardias e
Idea sobre la novela, que, como digo, es un ensayo, a mi juicio, valiosísimo para ver la modernidad de Ortega. Sobre esta obra volveré después. Cuando a Ortega se le estudia desde la filosofía, que es lo más habitual, se suele interpretar siempre desde esa orilla cualquiera de sus aportaciones. Lanz, por ejemplo, relaciona el interés de Ortega por la novela con su pensamiento teórico y no lo hace depender de la amistad con Baroja, cosa que yo, en cierto modo, he hecho aquí. Para Lanz es el concepto expresivo que tiene el pensador de la obra artística, al que se une la idea de poiesis como creación, el que le llevará al estudio de la novela, siguiendo los precedentes de Nietzsche, Bergson o su maestro neocantiano Hermann Cohen, con una doble concepción. La idea de que toda novela lleva dentro como una filigrana el Quijote y la idea de que la novela se convierte en un síntoma histórico del racionalismo moderno. Y concluye de forma clara, cito: porque si a Ortega le preocupa la novela como género y las novelas de Baroja en particular, es porque descubre, a través de la evolución del género novelesco, la evolución y crisis del racionalismo moderno. Es decir, así como la novela ha entrado en crisis a principios del siglo XX, también lo ha hecho el racionalismo cartesiano al hacer aguas los principios históricos que lo sostenían. Por eso, desde la perspectiva de Ortega, es necesario que surja un género y un pensamiento nuevos, el que en literatura y en arte alumbra las vanguardias y en filosofía la doctrina del perspectivismo fenomenológico y la razón vital que él defiende. Por lo tanto, si Ortega estudia la novela es porque le permite analizar la evolución del pensamiento europeo en un periodo de cambios que resulta fundamental, como también se ha dicho aquí, para la historia del continente. Además, nuestro escritor reflexiona sobre un arte que evoluciona ante los ojos de los lectores y lo hace desde el convencimiento de que está abriendo un camino nuevo en mi país, como mostraré después. Pero no me parece adecuado solo hablar de ingredientes filosóficos, al menos por lo que respecta a las ideas sobre literatura. Creo que hay que tenerlas en cuenta, pero me parece también que no hay que dejar al margen los componentes personales, como la relación de amistad que mantiene con Baroja. Baroja le estimula y es un referente intelectual para hablar con él y sobre él. Cuando Ortega empieza a publicar en el diario El Sol de Madrid una serie de artículos sobre el género novelesco, es consciente de que en el ámbito español nadie antes había reflexionado sobre ello desde una perspectiva moderna. Se le ha reconocido después, lo han reconocido Torrente Ballester, Cordell MacDonald, Francisco Ayala, más recientemente Sullá, pero ya el filósofo sabía que él estaba inaugurando un campo nuevo dentro del ámbito español. Leo el principio de idea sobre la novela. Dice: si yo viera que personas mejor tituladas para ello, novelistas y críticos literarios, se dignaban comunicarme sus averiguaciones sobre este tema, no me atrevería a editar los pensamientos que ocasionalmente han venido a visitarme, pero la ausencia de más sólidas reflexiones proporcionan acaso algún valor a las siguientes ideas, es decir, yo soy nuevo en esto, es el primero que lo está haciendo, que enuncio a la buena de Dios, dice, y sin pretender adoctrinar a nadie. Ortega no solo se sabe fundador del pensamiento sobre la novela, antes es consciente de que existe una nueva forma de escritura que surge en torno a los años 20 del pasado siglo. Autores como Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann o Franz Kafka revolucionaron el mundo de las letras europeas al mostrar un modo distinto de aprehender la realidad y de describirla del que se empleaba en el realismo, al igual que en Norteamérica habían hecho William Faulkner, por ejemplo, y John Dos Passos. Al hablar de la novela proustiana, por ejemplo, Boswell explica esa nueva forma de concebir el mundo y de mostrarlo cuando afirma: el artista llega a no sentirse ya como observador, sino como creador. La influencia del versonismo le lleva a sentir un como culto por el mundo interior, o sea, que ya no se puede concebir la novela como una obra de observación y de encuesta social. Es decir, lo que aporta esta renovada novela de principios de siglo al género es una capacidad de observación interior, la revelación de la intimidad del hombre desde una subjetividad frente a aspectos colectivos, y todo ello enmarcado en un concepto muy personal del tiempo y del espacio.
Este cambio en la forma de hacer novelas que estoy contando aquí corre parejas con el surgimiento de reflexiones teóricas sobre el género en Europa. Reflexiones, por ejemplo, como la de Percy Lubbock, The Craft of Fiction, la de Forster, The Aspects of the Novel, de Henry Massis, The Structure of the Novel, los trabajos de formalistas como Shklowsky, de postformalistas como Bakhtin. Esto es lo que surge en este momento. Pues bien, este es, creo yo, el ámbito en el que hay que leer la producción orteguiana sobre literatura, de la que les hablé antes, y la réplica barogiana como defensa de esa forma de hacer arte escrito ya caduca en este momento y sobre todo para el filósofo español. Una de las partes más significativas de ideas sobre la novela es aquella en la que se compara dos formas distintas de hacer teatro, la española y la francesa, como paso previo de definición para dos formas de hacer novela. Una tendente a lo anecdótico, más abierta, y otra más reflexiva, centrada en los personajes. Lo que late al fondo es la constatación de las disimilitudes entre estos dos países, España y Francia, y del carácter de sus ciudadanos también, aunque también se trata de identificar lo que define un arte de aventuras frente a otro de figuras, lo dionisíaco frente a lo apolíneo, y finalmente una novela folletinesca, llena de peripecias, frente a una novela morosa, propia ya del nuevo arte que está triunfando con Proust, por ejemplo, en este momento. El teatro francés, dice Ortega, cumple la regla de las 3 unidades, poniendo en escena solo unos pocos momentos importantes. Le interesa centrarse en el análisis de los asuntos íntimos de los personajes, de su profundidad interna y psicológica. El público francés, acostumbrado a este tipo de obra, obtiene lo que desea, y lo que desea es una forma de complejidad que le invita a reflexionar. Lo esencial en este teatro no es el análisis en sí, sino el carácter ejemplar y normativo del suceso trágico. Es decir, el teatro francés es esencialmente moral, una palabra que ya ha sido pronunciada aquí, y su sentido e intención son muy parecidos a los del teatro griego clásico. Para Ortega, la literatura de un país es una muestra de los objetivos que tiene su pueblo y de su forma de estar en el mundo. Francia es un pueblo serio, reflexivo y profundo, y por eso también lo es su teatro. Pero al mismo tiempo el drama francés es un gran formador del espíritu de los franceses. Y esto es lo que quieren los franceses, es lo que asume y quiere el auditorio, un teatro que le enseñe y que le marque caminos de carácter moral. Frente a este, nuestro teatro, el español, es muy diferente porque el público español también lo es. Los espectadores de los corrales españoles, dice, son almas sencillas, más ardientes que contemplativas. Estos dos tipos de público llevan a Ortega a distinguir dos actitudes vitales, la popular, vinculada al orgiástico, al abandono de la voluntad, a la entrega a la emoción, a la pasión, al frenesí y a la inconsciencia, vinculada, no lo dice, pero está vinculada con el mundo platónico, y la noble, que es exigente. Como es obvio, el teatro francés y el pueblo francés se definen por medio de esta segunda actitud vital, mientras lo español se identifica con la orgía y el ímpetu. Dice, no para contemplar un perfil ejemplar iba el buen castellano a ver la comedia famosa, sino para dejarse arrebatar, para embriagarse en el torrente de aventuras y trances de los personajes. A la vez, este espíritu dionisíaco se relaciona con otro género muy fecundo en nuestra historia, como es la mística, al menos desde la perspectiva de Ortega. El resultado que arroja la comparación entre estos dos tipos de teatro, el francés y el español, resulta importante para ver la forma orteguiana, la forma que tenía Ortega de entender la literatura en general y la novela en particular. Frente al drama castellano, donde lo esencial es la peripecia, el destino accidentado y junto a ello la lírica, ornamentación del verso estofado, la tragedia francesa valora el personaje mismo, su calidad ejemplar y paradigmática. Por eso, vincula Ortega la novela de alto estilo con un arte de personajes y la desliga de un arte de aventuras, el propiamente barogiano. Al contrario que Baroja, claro, estima que la creación de individuos de una pieza hechos a imagen de las personas reales con profundidad, con complejidad psicológica,
es lo que sirve, mientras rechaza la aventura por la aventura, ese entrar y salir de los personajes, esa novela porosa de la que yo les hablaba, que también define el arte del novelista vasco. La distinción entre estas dos formas de hacer teatro le sirve a Ortega para definir la idiosincrasia del pueblo español, el espectador que va a ver las comedias, ¿no? Y para explicar por qué gran parte de nuestra literatura, si quiere ser exitosa, debe vincularse con lo emocionante, lo pasional y lo anecdótico. Ya lo supo ver otro adelantado de su tiempo, como Lope de Vega, que en el arte nuevo demuestra conocer las reglas clásicas, aunque decide burlarlas para dar gusto al público, que, como afirma, desde el cinismo más acendrado es el que paga. Uno de los aspectos que más sorprende, al menos que más me ha sorprendido a mí de la relectura que he hecho para preparar esto de ideas sobre la novela, ya se lo anunciaba antes, es la inapelable modernidad que allí demuestra el autor. En este sentido, me parecen relevantes algunas de las ideas desarrolladas en el libro. Voy a desarrollar 4 ideas que me parecen modernísimas en un libro, en un texto de 1925. Una tiene que ver con la importancia que le concede al lector, de ello también se ha hablado aquí. A Ortega le interesa mucho el otro lado, el que está escuchando, que es inusitada, desde luego, a la altura de 1925. Todavía no han surgido las escuelas que valorarán al receptor. La segunda se vincula con la firmeza con la que defiende la ficcionalidad de la literatura, también desacostumbrada y, por supuesto, desacostumbrada en este momento histórico. La tercera se refiere a la mención de un concepto que, a mi juicio, anticipa el de autor implícito que fue desarrollado por Wayne Booth en 1961, muchos años después. Y la cuarta, finalmente, aunque es mucho más superficial, alude a la crisis de la novela, siempre vigente y nunca resuelta. De cualquier modo, la modernidad de Ortega en el ámbito filosófico y artístico está fuera de toda duda, como se pone de relieve en 2 textos que ya han sido citados aquí, en un texto, en la deshumanización del arte. La reflexión de Ortega en ideas sobre la novela parte de la instancia de la recepción y va encaminada a explicar por qué y de qué manera la literatura consigue captar la atención del lector y hasta de implicarlo. El arte, según sus palabras, es un hecho, me parece una frase importante, un hecho que acontece en nuestra alma al ver un cuadro o leer un libro. No es, por lo tanto, algo que suceda en el autor o que exista en sí, sino algo cuya existencia depende de que haya otro individuo que lo actualice. Solo en el acto de la lectura lo escrito se convierte en arte, aquello que constituye su esencia. De este modo, la importancia del receptor resulta capital en su teoría, que se adelanta a los postulados que después serán bandera de la estética de la recepción. Georges Poulet ya afirmaba, aludiendo al acto de la lectura, que los libros solo adquieren existencia en el lector, pero Georges Poulet lo decía en 1969. Ortega lo está postulando en 1925. El lector es, por lo tanto, el centro de la literatura, la finalidad del arte literario, el punto al que necesariamente debe dirigirse el autor. De hecho, la misión principal del autor es interesarle, porque sin él, sin el receptor, la obra no tiene existencia real. El lector percibe lo que se le muestra en la novela y su concepción de aquello, su forma de entender y de tratar lo que allí se pone de relieve, depende del modo como se lo presente el autor. Dostoyevsky, por ejemplo, como también Stendhal o Proust, no describe a sus personajes usurpándoles el modo de actuar o de hablar. Lo que hacen los buenos escritores es mostrarlos actuando, de modo que el lector se vea impelido a sacar conclusiones propias sobre ellos, una interpretación personal de lo que percibe en la lectura, no mediatizada por la voz del narrador. En palabras de Ortega, el lector se ve forzado a reconstruir entre vacilaciones y correcciones, temeroso siempre de haber errado el perfil definitivo de estas mudables criaturas. Es decir, el lector tiene una independencia extraordinaria en su actividad sobre la obra de los grandes autores porque estos no manipulan su comprensión de los hechos, se limitan a mostrárselos y le dejan solo ante ellos con su libertad de interpretación. Recuerdo aquí
que también Henry James había mostrado su preferencia por un tipo de novela donde el showing, el mostrar, estuviera por encima del telling, del contar, es decir, privilegiaba la acción de los personajes sobre la actividad del narrador. Ortega, además, señala los elementos que debe tener la literatura para atraer al lector. En primer lugar, dice, una buena novela proporciona placer, pero para que esto suceda debe tener un mínimo de acción. La obra de Proust, por ejemplo, de la que gusta el lector refinado al que se refiere Ortega, adolece de falta de movimiento, de un grado indispensable de acción para que el lector se interese por ella y reciba la satisfacción que proporciona la lectura. Desde que los lectores, dice él, han aprendido perspicacia psicológica a fuerza de leer reflexivamente y no se sienten sorprendidos por la complejidad de los personajes, es indispensable que la novela tenga una mínima trama que está ausente del novelista francés. A pesar de ello, sin embargo, Ortega aboga por una novela de ambiente, en la que el mayor peso recaiga sobre la descripción del alma de los protagonistas y de su forma de estar en el mundo. Esto me recuerda muchísimo a su Machado de Asís, que es maestro auténtico en describir el alma interior de los personajes y mostrar su forma de estar en el mundo. Solo desde esta perspectiva se entiende el rechazo hacia la novela barogiana, que es pura acción entendida solo desde el movimiento. Por otra parte, y como la misión fundamental del autor es interesar al lector, debe hacerlo salir de su vida, de su circunstancia, e integrarlo con todos sus sentidos en el mundo de la obra literaria. En palabras de Ortega, la táctica del autor ha de consistir en aislar al lector de su horizonte real y aprisionarlo en un pequeño horizonte hermético e imaginario que es el ámbito interior de la novela. Este mismo postulado, el hacer que el lector se salga de su mundo para que se integre dentro del mundo de la novela, será defendido después, en los años 60, por la estética de la recepción, cuando señale que si quiere hacer bien su papel, el lector debe dejar en suspenso su circunstancia vital para integrarse en la de la ficción. Wolfgang Iser se refiere a ello cuando dice: al tener los pensamientos de otro, su propia individualidad queda relegada temporalmente en el trasfondo, puesto que es suplantada por estos pensamientos ajenos que ahora se convierten en el tema en el cual se centra su acción. Años 60, 1925. Ortega, sin embargo, en su interés por crear un lenguaje propio que defina su teoría y la caracterice desde el mismo léxico, utiliza, creo yo, una terminología inapropiada, puedo decir, un poco suavemente, cuando señala que el autor ha de hacer de cada lector un provinciano, o lo que es lo mismo, apueblarlo, provinciano, apueblar. El adjetivo provinciano y, sobre todo, el verbo apueblar están cargados de connotaciones negativas que contradicen lo que con ellos Ortega quería señalar en su origen. Porque al leer una novela, el lector no solo no se apuebla, sino que por el contrario amplía su horizonte, aprendiendo sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea. Son los personajes de la historia los que le permiten observar su forma de actuar sin ser visto e incluso vivir situaciones que de otro modo le estarían vedadas, al modo como Aristóteles entendía la catarsis, según la interpretación que absolutamente comparto de García Yebra, y al modo también como algunos autores que han reflexionado sobre ello, por ejemplo Vargas Llosa, por ejemplo Sábato, por ejemplo Henry James, entienden la ficcionalidad, de la que hablaré después. Pero Ortega va más allá cuando se refiere al arrobamiento del lector en el acto de la lectura. Esto no significa solo que cuando leemos una gran novela nos sumergimos de tal modo en ella que llegamos a olvidar nuestra circunstancia personal presente, transportándonos a otro tiempo y a otro espacio. Porque además dice, y esto es muy curioso, en nosotros se producen síntomas físicos que denotan esa transfiguración. Estamos incomunicados de nuestra vida auténtica y no somos capaces de percibir el tránsito, respirando el aire de los personajes en su mismo mundo, pero cuando cerramos el libro y notamos que nos encontramos en nuestro aposento, en nuestra ciudad y en nuestra fecha, al tiempo que observamos que empiezan a despertar en torno a nuestros nervios las preocupaciones que nos eran habituales, en ese momento difícil del tránsito, si alguien nos mira, dice Ortega,
descubrirá en nosotros la dilatación de párpados que caracteriza a los náufragos. La lectura, por lo tanto, nos transforma en seres diferentes a nosotros mismos, crea una especie de segundo yo en el lector, nos traslada momentáneamente a un mundo ajeno en el que, sin embargo, nos abismamos hasta olvidar nuestra identidad, la actualidad y el tiempo en el que se desarrolla nuestra existencia vital. Y esto es tan intenso que incluso alguien que nos observara con atención podría percibir efectos físicos de esta enajenación pasajera. Ortega le da mucha importancia a esta capacidad de transformación, tanta que fundamenta en ella su definición del género novela, afirmando que esta forma de creación literaria produce el efecto descrito y valorando de forma muy intensa su calidad según la capacidad que tenga de producirlo. Pero el mismo Ortega parece, en cierto modo, entrar en contradicción con lo que señalaba unas líneas arriba al tratar de matizar el provincianismo en el que a su juicio cae el lector en ese arrobamiento. Entonces, cuando se cuestiona la amplitud del mundo novelesco en esos términos y en su intento de engrandecer la extensión del mundo real frente al ficcional, se pregunta retóricamente: ¿qué horizonte o mundo de novela puede ser más vasto y rico que el modesto de los efectivos? En realidad, sin embargo, y es en esto en lo que no estoy de acuerdo con el planteamiento orteguiano, no se trata solo de que el mundo novelesco sea más vasto y más rico que el mundo del lector, sino de que ambos, y esto es de lo que creo yo que Ortega no se da cuenta, son complementarios. El mundo real y el mundo ficcional son complementarios. O dicho de otra manera, la literatura tiene la virtud de completar el mundo del hombre al hacerle vivir vidas que de otro modo le estarían vedadas. Como el mismo Ortega exclamará después, se trata de un sublime, benigno poder que multiplica nuestra existencia, que nos libera, que nos pluraliza, que nos enriquece con generosas transmigraciones. En esencia, la literatura no es ni mejor ni peor que la vida. A veces es mejor, a veces es peor, pero sí actúa como complemento de la vida, según certifica, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Un segundo rasgo de la modernidad de Ortega se centra en la defensa que hace de la ficcionalidad de la novela. En su teoría sobre el género se observa cómo la novela, ya lo acabo de decir, crea un universo propio, un mundo parcial, limitado, concreto, con situaciones determinadas y con seres, personajes que viven en él. Todo el pensamiento dedicado al lector parte de esta premisa de la creación de mundos distintos, ¿no? Que será ampliada con el avance de las páginas. En este sentido, rechaza todo interés en las obras que no sea crear un mundo ficcional para anestesiar, es palabra de Ortega, no es mi palabra, al lector, es decir, aislarlo con el fin de introducirlo en su propio mundo. Cualquier texto que no cumpla con este requisito insoslayable y que incite al lector a plantearse sus convicciones políticas, ideológicas o contenga elementos simbólicos o satíricos, no es válido desde su perspectiva. Es la doctrina del arte por el arte y refleja el desprecio de las vanguardias hacia toda forma artística que surgiera con un interés espurio, ajeno a la obra misma. En su concepto de la novela y en su idea de integrar al receptor en el mundo representado en ella, rechaza Ortega, pues, formas híbridas que contribuirían a que el lector mantuviese parte de su atención integrada en la realidad. Por eso, en esta teoría, la ficcionalidad tiene un papel esencial que define desde su misma base la naturaleza del género, haciendo de ella un pilar irrenunciable. Pero ¿cómo se explica la existencia de obras importantes que aparentemente no se atienen a esta premisa? Por ejemplo, ¿cómo entender el simbolismo del Quijote? ¿Cómo entender las ideas religiosas y políticas en las obras de Dostoyevsky? En opinión de Ortega, en estos casos no se trata de un componente interno de la obra. El simbolismo del Quijote, dice, es construido por nosotros desde fuera, es construido por el lector o por el intérprete, reflexionando sobre nuestra lectura del libro. Y las ideas políticas y religiosas de Dostoyevsky no tienen dentro del cuerpo novelesco calidad ejecutiva, valen solo como ficciones del mismo orden que los rostros de los personajes y sus frenéticos apasionamientos. Se trata, a mi juicio,
de una fórmula de compromiso y, creo yo, fallida. A veces Ortega hablaba, Fernando, antes de los fallos de Ortega, o los errores, tiene muchos fallos, se contradice muchas veces. Pues yo creo que en este caso falla Ortega, ¿no? Trata de armonizar su concepto de arte puro con la insoslayable certidumbre de que a veces el arte puede ser simbólico o satírico o transmitir ideas. ¿Por qué no? No tiene que ser solo ficcional, y él se da cuenta y no sabe cómo armonizar estos dos conceptos. De cualquier manera, lo fundamental del género novela para él es la creación de un mundo hermético capaz de atrapar al lector. Por eso también rechaza la novela histórica, forma híbrida, dice que exige continuos cambios de registro en el receptor y que no le permite ni soñar tranquilamente la novela ni pensar rigurosamente la historia, y que por lo tanto supone una desvirtualización de ambos mundos, el inventado y el real. Él rechaza el género histórico, la novela histórica, de manera furibunda. Para reforzar aún más su defensa de lo inventado, Ortega se refiere al concepto, también ha sido citado por Fernando Rodríguez de la Flor, de los mundos posibles. Parte para ello de la idea de la imitación. A su juicio, los personajes de las novelas son concreciones imaginarias del autor que no han sido creadas ex nihilo, sino partiendo de la mímesis. El novelista no va buscando una perfecta imitación de la realidad, y el lector tampoco espera encontrarse con personajes idénticos a los que conoce. Lo importante es la creación de mundos posibles, es decir, personajes, objetos y situaciones que a imagen o a imitación de los reales podrían darse en el espacio compartido por el lector y el autor. Mundos que se organizan internamente siguiendo unas leyes y un orden propios. En palabras de Ortega, las almas de la novela no tienen para qué ser como las reales, basta con que sean posibles. Y esta psicología de espíritus posibles que he llamado imaginaria es la única que importa a este género literario. Todo esto, que se ha repetido mucho por los defensores de la ficcionalidad, ya lo dijo Aristóteles en la Poética. Los personajes de las obras literarias elaboradas sobre la realidad están creados a imagen de las personas reales, como sucede también con las situaciones planteadas. No es necesario que se ciñan al patrón de un modelo concreto ya preexistente, sino solo mantenerse en el ámbito de lo posible. Esto requiere la imitación de la realidad y el cumplimiento de la ley de la verosimilitud. Un personaje inventado tiene que estar firmemente fundamentado en la realidad, compartida por autor y lector, para ser reconocible. Es el concepto de la mímesis, la base del pensamiento aristotélico sobre poética. A partir de ella, el novelista debe construir un mundo posible, o lo que es lo mismo, verosímil en su contexto. Este es, creo yo, el sentido que Ortega le da a la posibilidad y lo que finalmente se convierte en una de las claves de su pensamiento sobre literatura. Hay un tercer rasgo que muestra la modernidad de Ortega cuando, al distinguir entre el Dostoyevski persona, autor, y el Dostoyevski novelista, anticipa el concepto de autor implícito, 1925, que formulará Wayne Booth en 1961 en una obra fundamental para los estudios de la teoría literaria, que es La retórica de la ficción, 1961. El mismo Booth conocía el pensamiento de Ortega, porque en este texto, en La retórica de la ficción, cita al filósofo español, aludiendo a lo que éste entiende por la esencia de la modernidad en el arte y también de la literatura. Y si Booth había leído La deshumanización del arte, que es donde se exponen estas teorías, ¿cómo no iba a tener noticia de ideas sobre la novela si ambos textos se publican juntos, La deshumanización y Ideas sobre la novela, y si este segundo, además, trata sobre el género al que se dedica La retórica de la ficción? Es decir, mi tesis es que el concepto es anticipado por Ortega en 1925, Booth había leído ese texto y después Booth desarrolla el concepto de autor implícito. Voy a leerles la pequeña cita en la que Ortega habla de esto. Dice: podrá ser cierto que el hombre Dostoyevski fuese un pobre energúmeno o, si gusta más, un profeta, pero el novelista Dostoyevski fue un homme de lettres, un solícito oficial de un oficio admirable, nada más.
Sin lograrlo del todo, yo he intentado muchas veces convencer a Baroja, de nuevo Baroja siempre es interlocutor, de que Dostoyevski era, antes que otra cosa, un prodigioso técnico de la novela, uno de los más grandes innovadores en materia novelesca. En este fragmento se observa cómo el autor queda encerrado en el mundo de la realidad y puede ser ángel o villano, no importa. El novelista, sin embargo, ejerce su magisterio como hombre de letras dentro del texto y en el caso del autor ruso es un habilidoso practicante de su oficio, lo que se pone de relieve en su excelente conocimiento de la técnica novelesca. Por otra parte, Booth, al igual que hiciera Ortega varias décadas antes, relaciona la técnica precisamente con el concepto de autor implícito, ya que aquella se entiende como parte de las elecciones que hace el autor dentro de la obra, a partir de las cuales queda representada su figura dentro del texto. Es posible, no obstante, encontrar algunas diferencias entre la idea orteguiana, que yo creo que es balbuciente, y el autor implícito de Booth, que tienen que ver con el desarrollo que éste hizo después del concepto. Para Booth se trata de la imagen de sí que muestra el autor en cada una de sus obras, una imagen voluntaria, creada por él, que puede, en algunos aspectos, coincidir o no con la imagen o con la forma del autor real. Es también responsable esta figura del contenido moral, del contenido emocional, de los fragmentos, del sufrimiento de los personajes. En la teoría de Booth, además, se resalta al autor implícito frente al individuo civil, al autor real, que queda relegado al ámbito de la realidad y que carece de valor dentro del texto. En Ortega, sin embargo, el autor parece también interesarse en esta faceta real. No deslinda bien los dos aspectos, ¿no? Donde tal vez dice pudiera haber sido un hombre oscuro, quizá un profeta. El novelista se calza el traje de hombre de letras y la idea que se transmite de él es la de un trabajador pulcro, un funcionario respetuoso con las normas que deben cumplirse. En este caso, Dostoyevski es fundamentalmente un prodigioso técnico de la novela, uno de los más grandes innovadores de la forma novelesca. Al citar el nombre del autor real, parece que este no es ajeno del todo de su faceta como novelista. Es decir, en el concepto orteguiano, esa instancia mantiene vínculos muy estrechos todavía con el autor real. No deslinda bien Ortega los conceptos. Es Booth el que después los estudiará y los desarrollará. Es más, se asemeja mucho al autor real mientras está revestido de novelista. Como digo, hay cierta confusión en relación con el contenido. En fin, hay un momento en el que no parece o mezcla demasiado los dos conceptos. De cualquier modo, la diferencia fundamental se debe a que la idea está solo pergeñada en Ortega, mientras en Booth se presenta desarrollada y matizada, pero con todo, a mi juicio, lo más importante es destacar el grado en que Ortega reflexiona sobre la novela hasta el punto de que sus ideas sirven después para que otros autores las estudien en profundidad, como sucedió precisamente con el concepto de autor implícito de Booth, que es fundamental en la teoría narratológica. Estoy terminando. En Ideas sobre la novela, Ortega parte de la premisa de que el género está en decadencia. Es el cuarto concepto que desarrollo. Es más superficial, pero bueno, me parece interesante desarrollarlo. Dice Ortega que el género se está terminando. Es una apreciación que se ha repetido mucho desde que la novela es novela, pues por teóricos, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Por teóricos y por críticos a lo largo del tiempo. Paquero Goyanes, por ejemplo, un crítico español muy perspicaz en el 63, hablaba de la supuesta crisis de la novela, diciendo que el advenimiento de los nuevos medios de comunicación, como el cine, la radio o la televisión, podrían haber terminado con la literatura al atraer a un público que inicialmente leía novelas. El público primero lee novelas, cuando surge la televisión o la radio, o el cine incluso, el público deja de leer novelas y le gusta más este otro tipo de cosas. Lo que sucede, sin embargo, es que el público se diversifica, claro, según sus necesidades estéticas. Y la narrativa ficcional mantuvo unos lectores fieles, igual que los mantiene ahora, que supieron ver en ella una herencia cultural, unos valores del espíritu, unas conquistas de la sensibilidad, que son las que confieren sentido y dignidad a la existencia humana. En relación con los medios de comunicación de masas, después se ha hablado muchísimo de su influjo sobre la literatura, de la presencia en ella de lo real y de la desaparición del concepto de ficción, de la desaparición de la dialéctica entre el arte y la vida, como hizo Enzensberger en el 74. George Steiner,
En el 82 también se refirió a la evanescencia de lo ficcional y con ello a la crisis de una forma de novela fundamentada en lo subjetivo que alcanza su máximo nivel con autores como Proust y como Joyce, después de los cuales pues, parece imposible avanzar por el camino que ellos habían iniciado, ¿no? Por eso, o de ahí, la hibridación de la novelística de los años 60 y la acusada presencia desde aquel momento, visible todavía hoy en la narrativa de mi país, de elementos reales dentro de la ficción, la hibridación y la mezcla entre ficción y realidad. En la actualidad se habla de una crisis de la novela debido al avance de las nuevas tecnologías como Internet, que están dando paso a otras formas de literatura, me atrevo a decir, o me permitirán que diga que más exactamente ciberliteratura, en las que el lector también es co-creador del texto, así como de los nuevos soportes digitales que están cambiando los hábitos de consumir y de interpretar las obras. Si esta crisis se debe esencialmente a la existencia de un nuevo estatuto para lo literario, hace casi un siglo Ortega cifraba la decadencia de la novela en el agotamiento de los temas y en el hecho de que la sensibilidad del lector, al refinarse con el paso del tiempo, se había hecho más exigente. Después, no obstante, es verdad, Ortega, con estas contradicciones que a veces tiene, pule la idea del declive y distingue entre una novela superficial y una novela compleja, diferenciación que también separa autores y lectores, autores complejos y lectores complejos, autores superficiales, lectores superficiales, y afirma finalmente que las decadencias de un género como de una raza afectan solo al tipo medio de las obras y los hombres. Y concluir, y esto me parece bien, con un esperanzado canto al futuro del género, como ha sucedido siempre que se habla de su decadencia, con el que yo también me voy acercando a la conclusión final. Se lo voy a leer. La última perfección, que es casi siempre una perfección de la hora última, falta aún en la novela. Ni su forma o estructura, ni su material han gozado aún de los definitivos alquitramientos, por lo que hace al material encuentro de algún vigor el siguiente motivo de optimismo. En conclusión, la lectura de Ortega, siempre estimulante, nos ha permitido observar la profundidad de su análisis, incluso en una materia, la literatura, también la teoría de la literatura, ajena al interés original de un filósofo, en principio. Este es precisamente uno de los rasgos más acusados de este pensador, lo ha señalado también el profesor Rodríguez de la Flor, su capacidad para ocuparse de forma cabal de todos los aspectos que configuran la realidad, el arte, la ciencia, la filosofía, la historia, la literatura, y que lo convierten en un filósofo integral, al margen ya de su talento para observar el mundo y reflejarlo, de su conocimiento de las doctrinas de quienes lo precedieron, de su aptitud para hacer accesible su doctrina, también ha sido señalada aquí, y de su agudeza expresiva, también señalada. Su relación con Baroja le permite analizar la literatura como parte del arte, siempre dentro de un concepto filosófico unitario y coherente. Con el tiempo se van desgranando distintos ensayos que he citado, en los que expone una teoría sobre la novela que está a la altura de las que presentaron, si me permiten, Henry James, Percy Lubbock, Forster, Henry Massis, Slowsky o Bakhtin, algunos de los padres de la actual teoría de la literatura. He señalado su valor como pionero, es decir, su perspicacia para reflexionar sobre el arte de la novela cuando todavía no lo había hecho nadie en España, y también, o fundamentalmente, su marcada modernidad al esbozar conceptos que más tarde desarrollaron otros, el de autor implícito, por ejemplo, al defender la idea de ficcionalidad para la novela, al subrayar desde múltiples perspectivas la importancia de las relaciones texto-lector, adelantándose en muchos aspectos a lo que después se formulará desde la estética de la recepción, y al enunciar incluso el declive de la novela, como se ha seguido haciendo, sin que ello haya supuesto el acabamiento de un género, gracias a Dios, que se reinventa constantemente. Dado pues su valor como intelectual impecable y desde esta contemporaneidad crítica en la que nos hundimos, al menos en Europa, en España más, huérfanos de maestros que nos ayuden a entender el presente y a encarar el futuro desde un optimismo realista, creo que sería conveniente recuperar a Ortega. En España me parece que un poco olvidado, incluso denostado por algunos, para que nos alumbrara la salida de este páramo sin valores y sin ideales
en el que se ha convertido nuestro mundo. Muchísimas gracias. O trabalho da professora Ascensión, naturalmente, não vai ser comentado, só aplaudido, mas não posso não fazer referência à lectoescritura de quando estava antes Fernando de la Flor, quer dizer, uma mirada interessante, e, ao mesmo tempo, também pensar como e quanto essa geração toda, olhando para o Quixote, cada qual fez um Quixote próprio, um Quixote familiar. E a professora Ascensión mostrava, por exemplo, que ele teria, Ortega y Gasset, antecipado muita coisa. Mas a gente pensa que a estética da recepção, exagerando a maneira da modernidade gasosa, como se costuma dizer, já está no segundo Quixote, quando o Quixote e Sancho discutem como é que está sendo observado e que não era tão bem assim, que estava mal para ele a figura. Quer dizer, é importante perceber que esse filtro quixotesco, né, esse pequeno Quixote, como a senhora mesma mencionou, como está colocado, né? Está em toda pequena obra literária, uma parte microscópica do Quixote, a reflexão teórica também, isso que me parece absolutamente essencial, que a teoria e a literatura não se distanciem. Esse é o seu endereço, esse é o seu compromisso. Muito obrigado, professora. A minha cara amiga Norma Cortes, professora, ela é formada na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, fez mestrado em História Social da Cultura na PUC, em 1991. Doutorado em Ciências Humanas, Ciências Políticas, no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e o PERJ. Também fez estágio de pós-doutorado júnior, não é sênior, em História da Filosofia, junto à Fundação Ortega y Gasset, em Madrid, Espanha, 2010. Desde 2004, é professora de Teoria da História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela atua na graduação em História e no programa de pós-graduação em História Social. A sigla é muito longa, né? PPGHIS. Suas pesquisas de produção concentram-se na área de teoria e filosofia da história e cuidam principalmente dos temas história intelectual das ideias, teoria da história, estudos historiográficos e história no Brasil republicano. A professora Norma realiza atualmente novos estudos pós-doutorais na Universidade de São Paulo, USP. Se destacam dos seus trabalhos Descaminhos do Método, História e Tradição em Hans-Georg Gadamer, depois o filósofo e historiador Dois Homens e um Destino, em Paulo Cunha e Fátima Cabral, que organizam o livro sobre Nelson Werneck Sodré, Entre o Sabre e a Pena. Antimímesis, Despojamento, Diálogo, Democracia. Também Tagarelice sobre o Desassossego, da obra orteguiana, que é uma resenha sobre Ortega y Gasset, nas obras completas, do tomo 10. E também Cultura e Ludicidade em Ortega e Huizinga. Muito obrigado, professora Norma. A palavra é sua. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite. É uma alegria vir falar aqui e eu me sinto muito acolhida nessa casa de amigos. Obrigada. Bom, eu vou ler o texto, mas vou tentar não transformar este processo em algo muito tedioso, eu juro. Bom, o texto... Eu preciso da televisão. Isso. Uhum. Mais pertinho. Uhum. Isso. Obrigada. Chama-se o texto Notas sobre a presença de Ortega y Gasset no Brasil, 1930-1960. Ao alcançar raro equilíbrio entre a excelência da universalidade filosófica e a boa prosa, pois foi escrita para o deleite e encantamento dos leitores, a obra de José Ortega y Gasset deu-se ao grande público, ultrapassou as fronteiras da Espanha e, traduzida para várias línguas, foi publicada em diversos países. Seu maior sucesso editorial, A Rebelião das Massas, conheceu inúmeras reedições nos países da comunidade de língua espanhola e também foi publicado na Alemanha, Estados Unidos, Holanda, França, Itália, Portugal, onde Ortega se exilou durante os últimos 13 anos de sua vida, e há registros de boa recepção da sua obra, obtida até mesmo no Japão. No Brasil, a primeira edição de Rebelião das Massas foi bastante tardia e só apareceu em fins dos anos 80 do século passado. No entanto, apesar dessa demora, a recepção às ideias de Ortega fez-se a tempo e remonta à década de 30, fato compreensível e materialmente explicável, tanto em razão da familiaridade idiomática entre o português e o espanhol,
quanto pelas eventuais importações das publicações editoras lisboetas. De qualquer forma, salvo engano, o estudo crítico que pioneiramente registrou para o público brasileiro a presença de Ortega y Gasset foi o de Sérgio Millier, que, em 1932, recém-chegado da Europa, publicou em Términos Seco e Outros Coquetéis uma breve resenha dando conta da originalidade orteguiana e salientando as principais figuras da tópica da crítica à vulgaridade civil, cívica e civilizacional do homem-massa, figura que o pensador espanhol então qualificava, definindo como criatura predominante da sociedade contemporânea. A característica do momento, escreveu Millier, acompanhando o raciocínio de Ortega, é, pois, que a alma vulgar, mesmo sabendo-se vulgar, ou por isso precisamente, tem a coragem de reivindicar o direito à vulgaridade e impô-la por toda parte. Contudo, ele foi perspicaz ao observar que a crítica orteguiana à irrupção do homem-massa não envolvia traços de aristocratismo político ou social, sendo antes uma interpretação cultural de largo e longo alcance sobre a Europa e o seu processo civilizador, porque a rebelião das massas não exalava a mera rejeição ao modus vivendi do homem comum, ou a banalidade da vida ordinária para antecipar e já sugerir proximidade com a tese heideggeriana de vida inautêntica. Mas expressava, como bem acertadamente percebeu Millier, uma consistente indignação contra o abastardamento da consciência ou da memória histórica. Diz Millier, sem barreiras sociais que lhe detivessem a marcha, em condições de segurança e conforto que nem sequer sonhara, o homem médio de outras eras, com sua ação facilitada pela industrialização, pela democracia liberal e pela ciência especializada, o homem-massa, pouco a pouco, invadiu todos os terrenos, tomou conta das melhores posições, sem compreender o sacrifício consentido pelas elites para criarem a inverossímil perfeição da sociedade, do Estado e da moral pública atuais em relação ao passado. Ele sentiu-se no centro da civilização artificial, como o selvagem no seio da natureza. Acreditou que tudo aquilo sempre existira e era naturalmente assim. Preocupado tão somente com seu bem-estar, sem se solidarizar com as suas causas remotas, livre, egoísta, gozador, ele não pôde entender que o simples processo necessário à manutenção do estandarte atual fosse complexo e requeresse sutilezas incalculáveis. Dentro da maravilha que o cercava, o homem-massa sentiu-se perfeito. Este homem deseja o automóvel e dele goza, mas crê que seja o fruto de uma árvore edêmica. Desconhece o caráter quase fabuloso da sua criação. E o mais grave é que esse desinteresse pela ciência pura aparece vinculado nos próprios técnicos, engenheiros, financistas, médicos, etc. Falta ao homem médio de hoje a memória histórica, o que se poderá também titular cultura geral. Não digeriu o passado e se obstina contra ele lutar estupidamente. O problema de Ortega, volto eu a falar, portanto, não se reduzia a uma nobre interpretação contrária às tiranias das massas, mas era uma avaliação dramática sobre os impactos civis, cívicos e civilizacionais decorrentes da ingênua brutalidade dos homens comuns. Explico-me. Selvagem, embora estivesse em pleno mundo do artifício, o homem-massa é um nécio que ignora a arte, o engenho, a história dos esforços geracionais envolvidos em todas as conquistas da cultura. Em verdade, trata-se de um alienado, que desfruta dos haveres do mundo, mas, imprevidentemente, desconhece os mecanismos constituintes de reprodução dos bens materiais e imateriais que preenchem sua própria vida. Daí que não apenas despreze o passado, ignorando a história, ou, no melhor dos casos, transformando-a num cabedal de curiosidades ociosas, como também vive sem precauções, descuidando do futuro sob um regime temporal evolutivo, que se lhe parece espontâneo, inexoravelmente dado, eternamente igual. Convém lembrar que a crítica de Ortega não foi voz solitária dessa tópica. Dos revolucionários aos conservadores, de Karl Marx, passando por Weber, Spengler, sem mencionar Durkheim, e apenas evocando os grandes do pensamento social, a inteligência do 800 se deparou com a desconcertante constatação de que a modernidade, ou o capitalismo, se nós preferirmos, contrariando o progresso imaginado pelo iluminismo continental, em vez de afastar os sinais da barbárie, trouxe-os exatamente para o âmago da civilização.
o império luxuriante da natureza, que, segundo Montesquieu, estaria lá longe no Oriente, ou que, para Condorcet, estaria no remoto passado da raça humana, não cedeu ao equilíbrio temperado do império da razão ou da civilização, mas justamente o contrário. E essa inteligência não só foi levada a reconhecer que a barbárie estava aqui, numa Europa em crise e à beira da decadência, como também, com enorme perplexidade, a formular um corpus explicativo acerca da vida gregária, cuja lógica era indireta, paradoxal e perversa. Afinal, a ampliação do quantum civilizacional, mais razão, mais educação, refinamento e etiqueta, mais ciência, mais tecnologia, mais progresso, ao invés de conduzir ao ponto ótimo da ordem social e do bom convívio humano, convertia-se na maximização da anomia e da racionalidade, igual a mais ignorância e alienação, mais suicídio e neurose, mais desperdício e superprodução, mais luta de classes e guerra entre as nações. Cadinho para a gênese da conformação das chamadas ciências sociais, tais dilemas não seriam facilmente resolvidos, porque nem as moiras, nem o pecado original, nem a maldade ou a natureza humana poderiam continuar sendo responsabilizados pela existência desses efeitos perversos da ação e da interação entre os indivíduos. E instigaram uma ampla gama de pensadores que, à esquerda ou à direita, e a despeito mesmo dessas diferentes inclinações ideológicas ou políticas, ficaram igualmente atônitos diante da irrupção massiva do individualismo. Quer dizer, eles compartilharam de idêntico espanto intelectual diante de uma sociedade que se lhes exibia como um amontoado caótico, barafunda de indivíduos desgarrados, sem estirpe ou propriedade. Cambada sem eira nem beira, enfim. Naturalmente, os acentos de repulsa diante de tal fenômeno foram bem variados, mas toda a intelectualidade ao longo do século XIX, indistintamente, ficou surpresa e mobilizada frente àquilo que depois, já no século seguinte, no interlúdio entre as grandes guerras, chamou Ortega y Gasset de rebelião das massas. Muito bem. 5 anos antes de Millier publicar Término Seco, apresentando as ideias do pensador espanhol para o público brasileiro, Gilberto Freire registrou em seu diário a influência que as leituras de Ganivet, Unamuno e Ortega y Gasset haviam exercido sobre ele. Por essa razão, no original estudo sobre iberismo e pensamento hispânico, presente na trilogia inaugurada por Casagrande e Senzala, Hélio de Rugai Bastos, que é professora titular de Sociologia da Unicamp, nos ensinou que, ao lado da consabida importância da antropologia de Boas na obra do autor pernambucano, também se encontram traços significativos da proeminência intelectual da geração de pensadores espanhóis de 1898, cujo centro gravitacional foi a figura de Dom Miguel Unamuno, e também da geração seguinte, a de 1914, conformada sob os impulsos juvenis e europeístas de Ortega y Gasset. Muito embora possuíssem prognósticos, visões de mundo e experiências geracionais bastante díspares, ambos esses grupos constituíram-se reativamente a partir da derrota de Espanha nas guerras que selaram o fim do seu poderio colonial. Obviamente, a independência de Cuba não foi somente uma narrativa histórica para a geração de Unamuno. E, à sombra dessa experiência traumática, assumiram suas respectivas vocações públicas e modos de engajamento, investindo-se com efeito do papel de intérprete da cultura, cuja missão intelectual era resgatar, compreender e salvar a alma hispânica. Sob tal ânimo, pode-se aquilatar Meditações do Quixote, de 1914, quando Ortega declara a sua mais célebre afirmação: eu sou eu e minha circunstância. Mas, além de identificar a direta influência dos pensadores espanhóis sobre Gilberto Freire, Hélio de Rugai também acerta ao comparar a sociogênese da obra do sociólogo brasileiro com as atitudes e problemas geracionais vividos por aquela inteligência hispânica. E salienta que, em qualquer dos casos, tanto na aurora do modernismo brasileiro dos anos 20, quanto na Espanha da virada do século XIX para o XX, encontravam-se elementos razoavelmente comuns que contribuíram para fixar um repertório muito semelhante de problemas e desafios intelectuais. Afinal, e no limite, todos esses pensadores, brasileiros ou espanhóis, se defrontaram com as querelas acerca da identidade e da unidade nacional. E se viram interpelados pelas seguintes indagações: qual é o princípio da vida em comum? Qual é o amálgama da unidade nacional? O que agrega e distingue o gentílico dessas terras? Quem são essa gente toda?
Sabemos que a força e a originalidade de Gilberto Freire, característica que levou Antônio Cândido e seus herdeiros a declará-lo como um dos pais fundadores do pensamento social, conformando, então, a indefectível tríade que se completa com Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior, consiste no fato de o pernambucano ter encontrado respostas inéditas para essas indagações. Porque ele não apenas nos fez acreditar que a chave de todas essas questões residia no resgate ao mais remoto dos passados, precisamente numa minuciosa descrição antropológica de uma longa história de sutilezas e violências cotidianas da vida privada, como também, ao fazê-lo, nos ensinou que o princípio da brasilidade não estava nem na virtude do príncipe, nem no contrato político, que supostamente deveria agregar eleitoralmente a soma das vontades e soberanias individuais. Portanto, o fundamento da civilização no Brasil nunca esteve na vida pública, entenda-se, na ordem política, nem sequer no interior das consciências, entenda-se, nos limites da razão, mas se encerrava numa esfera de atuação humana ordinária, mas recôndita, cujos efeitos foram totalmente impremeditados, pois tanto eram independentes dos interesses econômicos, entenda-se, dos cálculos da ação, quanto também consistiram num somatório de vínculos hierárquicos e fidelidades individuais, dados a partir de uma miríade infindável de afetos, ódios, amores, gostos, idiosincrasias, todos eles antirracionais e pré-lógicos. A narrativa histórica da trilogia freiriana, ou seja, a sucessão cronológica dos fenômenos sociais contidos em Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucamas e, finalmente, Ordem e Progresso, descreve ponto a ponto a história da formação do patriarcalismo brasileiro durante o longo período colonial. No segundo livro, o processo de urbanização desde a chegada da família real até a abolição da escravidão, e, no último livro, os fatos que vão da transição para a República, em fins de 1800, até as primeiras décadas do século XX. Mas, apesar dessa trilogia corresponder exatamente à clássica repartição da história política no Brasil, período colonial, Império, República, sua marcha nada tem a ver com tais marcos acontecimentais de nossa vida política. Antes consiste numa escrupulosa descrição de um prosaico e impremeditado processo de desagregação do feudalismo, leia-se do familismo, no Brasil, e também de uma velada crítica histórica acerca da incompatibilidade entre esses genuínos princípios societários e os artifícios postiços da nova ordem burguesa, com todos os seus ismos: individualismo, racionalismo, liberalismo, contratualismo, urbanismo, etc. Com efeito, à semelhança dos demais modernistas no Brasil, Gilberto Freire polemizou contra a inteligência bacharelesca, confirmando a famosa tese de que o Brasil legal, isto é, a ordem jurídica, não compreendia, no duplo sentido, não entendia e não abarcava, o país real, cuja essência mais autêntica havia sido descrita na trilogia e resgatada pela sua investida histórico-antropológica. Nessa chave, certamente há forte proximidade entre Freire e o pensamento hispânico. Nas fronteiras limítrofes e terminais do Ocidente, imersos no imaginário idílico de uma sociedade rural, às voltas com as diferenças entre seus rincões regionalistas e atraídos por um passado preenchido pelos murmúrios de um denso legado africano, a África do Norte moura ou a África negra e subsaariana, tanto a inteligência brasileira quanto a ibérica temperaram as suas visões de mundo a partir de uma crise civilizacional, ou seja, a partir do difícil equilíbrio entre tradição, as suas respectivas, mas semelhantes singularidades históricas e os desafios de uma modernidade devastadora do passado. Penso que esse foi o problema de Unamuno, cujas proposições tradicionalistas assumiram áreas de grave tradicidade, apelando para uma imensa, profunda e imemorial tradição intra-histórica. No entanto, desconfio, e cada vez mais tendo a acreditar, que tais inclinações tradicionalistas, encontráveis na geração de 1898 e também em Gilberto Freire, não se estendem a José Ortega y Gasset. Em outras palavras, creio que o sociólogo pernambucano não é a melhor ilustração da presença de Ortega y Gasset no Brasil. Bom, há que se ter muito cuidado com essas afirmações, e talvez seja mais adequado ponderar que a incipiente obra orteguiana, que havia sido lida por Gilberto Freire em meados dos anos 20, quando o espanhol ainda sequer publicara sua obra de maturidade, A Rebelião das Massas, não era exatamente a melhor tradução do legado que, anos depois, já nas décadas de 50 e 60, os intelectuais brasileiros da geração Bossa Nova puderam extrair e resgatar do ideário orteguiano.
Ademais, mesmo que não seja esta a ocasião para problematizar as questões envolvidas na pluralidade dos vários Ortegas, primeiro o jovem perspectivista, depois o pensador maduro e racio-vitalista, e, finalmente, o autor vincado pelo amargor do exílio e do ceticismo, parece razoável admitir que suas ideias conheceram importantes flutuações, embora tenha havido intuições originais, reiteradamente confirmadas e mantidas. Eu sou eu e minha circunstância. Para brevemente apresentar o meu ponto, digo que a recepção crítica da obra de Ortega no Brasil, nos anos 50 e 60, recaiu não sobre os aspectos conservadores ou tradicionalistas da sua visão de mundo, mas justamente sobre os elementos contrários, isto é, sobre os apelos futurais, voluntariosos e construtivistas, inscritos em suas ideias de cultura, identidade e unidade nacional. Espera um pouquinho. Eu tenho que fazer andar isso aqui. Perdão. Tributária de Renan, a futuridade que temperava a ideia de nação em Ortega tornou-se uma ode para o desenvolvimentismo brasileiro. Sob a pena de distintos intelectuais que integravam o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, Álvaro Vieira Pinto, Cândido Mendes, Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Nelson Werneck Sodré, Roland Corbusier, entre outros, os postulados orteguianos de que a nação não é um ente natural, pois não está dada a priori, espontaneamente, e outros sim, que o princípio arquetípico da agregação da comunidade nacional nem reside no passado ou na tradição, nem é a língua pátria, nem muito menos consiste num território comum. Nas palavras do próprio Ortega, isso apareceu na Rebelião das Massas. Sob esta formulação, eu vou ler. O filólogo é quem necessita, para ser filólogo, que, antes de tudo, exista um passado. Mas a nação, antes de possuir um passado comum, teve de criar esta comunidade. E, antes de criá-la, teve que sonhá-la, adquiri-la e projetá-la. E basta que tenha um projeto de si mesma para que a nação exista, ainda que não logre, ainda que fracasse na sua execução, como tantas vezes ha acontecido. Com os povos do Centro e da América do Sul, tem a Espanha um passado comum, raça comum, língua comum, e, contudo, não forma com eles uma nação. Por quê? Falta só uma coisa, pelo visto, o essencial, um futuro comum. Tais acentos futurais e volitivos, repito, foram decisivos, tanto para que o ISEB assumisse o papel de vanguarda, afinal, segundo os isebianos, a nação reclamava por uma inteligência capaz de formular o seu projeto de ser, quanto também ofereceu a essa geração bossa nova um novo repertório conceitual que lhes permitia esgrimir contra o essencialismo do imaginário modernista, cujos ideais de brasilidade insistiam em resgatar os princípios arquetípicos da alma nacional, a questão do caráter nacional, a mistura das raças, o familismo, a tropicalidade, etc. Em suma, na querela da brasilidade, Ortega ofereceu à nossa inteligência outras possibilidades compreensivas para o entendimento do problema da formação nacional e, na contramão da investida essencialista, permitiu que os anos dourados ousassem formular as imagens e o imaginário de um país cujo amálgama estava num futuro a ser construído, num destino a ser projetado. Qualquer semelhança com Brasília não é mera coincidência. Os ecos da presença do filósofo espanhol eram explícitos nas obras dos mais variados pensadores. Vou interromper um pouco, eu coloquei aqui uma citação de Álvaro Vieira Pinto, é uma longa citação, não posso ler ela inteira, mas vou ler só o trecho, a frase final, que marca bem o acento futural, e isso o eco de Ortega é gritante aqui. Né? A frase final de Álvaro Vieira Pinto, em Consciência e Realidade Nacional, nesta citação, a nação não é um dado do conhecimento intelectual, mas uma decisão da vontade social. Esse aspecto futural é muito gritante e os ecos de Ortega são muito óbvios na obra de Vieira Pinto e na obra de vários outros isebianos. Bom, os ecos da presença do filósofo espanhol eram explícitos nas obras dos mais variados pensadores brasileiros dos anos 50 e 60, e podemos identificar alguns traços dos argumentos orteguianos, até mesmo na pena de autores aparentemente insuspeitáveis. Esse foi o caso de Werneck Sodré, chefe do Departamento de História do ISEB, que possuía franca inclinação marxista. Todos somos contemporâneos, vivemos, Ortega primeiro, né? Todos somos contemporâneos, vivemos no mesmo tempo e atmosfera, no mesmo mundo, mas contribuímos para formá-lo de modo diferente. Só se coincide com os coetâneos, os contemporâneos não são coetâneos. Os de distinguirem história... Desculpa. Ok. Vou falar.
Vou me animando e vou me afastando do microfone. Pois é. Desculpa. Vou começar. Todos somos contemporâneos, vivemos no mesmo tempo e atmosfera e no mesmo mundo, mas contribuímos para formá-los de forma diferente. Só se coincide com os coetâneos. Os contemporâneos não são coetâneos. É importante distinguir em história entre coetaneidade e contemporaneidade. Alojados no mesmo tempo externo e cronológico, convivem 3 tempos vitais distintos. Isto é o que se costuma chamar de anacronismo essencial da história. Graças a esse desequilíbrio interior, ela se move, se altera, roda e flui. Se todos os contemporâneos fôssemos coetâneos, a história se deteria anquilosada, petrificada, num gesto definitivo, sem possibilidade de inovação radical alguma. Na outra linha, do outro lado, a contemporaneidade Werneck-Sodré, o marxista do ISEB, a contemporaneidade do não coetâneo é um dos traços específicos do caso brasileiro, mas não privativo desse caso. Coexistem no Brasil regimes de produção diferentes, de tal sorte que geram antagonismos, por vezes, profundos entre regiões do país. Quem percorre nosso território do litoral para o interior marcha no tempo, do presente para o passado. Conhece sucessivamente formas capitalistas de produção e formas feudais e semifeudais, e pode mesmo conhecer a comunidade primitiva, onde os indígenas conservam um tipo de sociedade peculiar, o mesmo que os colonizadores se encontraram no século XVI. Impressionante, impressionante. À esquerda, Ortega y Gasset, em Torno a Galileu, livro publicado em Madrid, nos anos 40. À direita, Nelson Werneck-Sodré, na apresentação da formação histórica do Brasil, curso oferecido em 1956 no ISEB. Entre ambos, a semelhança de um regime de temporalidade cuja espessura ôntica rejeitava o determinismo histórico que marcaria o debate historiográfico entre Dobbs e Suisse acerca da transição do feudalismo para o capitalismo. Afinal, longe de conceberem a história como sucessão inexorável de uma evolução unívoca, Ortega e Werneck, cada um a seu modo, compreenderam o tempo tal qual um poliedro cubista, cujas múltiplas faces eram coexistentes, possuíam distintos ritmos temporais e estavam abertas a variadas possibilidades de intervenção e protagonismo histórico. Mas, além de ter contribuído para os debates nacionalistas enfrentados pela geração Bossa Nova, afiando e afinando os instrumentos teóricos conceituais dessa intelectualidade, Ortega também desempenhou função importantíssima como intérprete e tradutor de uma constelação de autores que, a partir de então, foi crescentemente divulgada no Brasil. Jaguaribe dá-nos um testemunho dessa importância. Há 25 anos, cito Jaguaribe, uma leitura de Ortega y Gasset, empolgado, pelo qual li toda a sua obra, me influenciou profundamente, afastando-me do marxismo e me levando a aderir às ideias racio-vitalismo de Ortega. Ademais do impacto de sua genial obra, Ortega me introduziu nos escolas alemães, por eles preferidos, em cujas obras me adentrei: Dilthey, Simmel, Russell, Scheller, Cassirer e Hartmann. Penso que esta foi a principal contribuição do filósofo espanhol na conformação da inteligência brasileira. Porque, além de ter exercido direta influência sobre a obra de um ou outro autor, afora ter contribuído para que a querela da brasilidade superasse os limites do essencialismo, a presença das ideias de José Ortega y Gasset no Brasil fez-se notar por sua força de difusão e divulgação de uma linhagem filosófica marcadamente germanófila que trazia consigo uma nova agenda de debates culturalistas. Toda a obra orteguiana, isto é, a sua própria escritura, que, aliando farta multiplicidade temática com as características formais do ensaísmo, consistia num generoso e indistinto convite à leitura, mais as suas intensas atividades editoriais, tudo isso concorreu para a difusão de uma nova sensibilidade filosófica e estética que desconfiava das certezas da razão iluminista, lançava forte suspeição tanto sobre a hipertrofia da subjetividade, quanto sobre as habilidades representacionais dessa consciência prima, e, em contrapartida, valorizava o mundo da vida, entenda-se, o mundo ordinário, o mundo da indeterminação e da mobilidade histórica. É importante salientar que a difusão do ideário orteguiano ultrapassou os muros acadêmicos, estendendo-se para além das fronteiras das controvérsias intelectuais entre estudiosos já consagrados. Nos anos 60, os escritos do filósofo espanhol também circularam nos jornais do movimento estudantil
e alcançaram o público leitor da grande imprensa. Foi assim quando o jovem Roberto Pontual traduziu o pequeno trecho da Desumanização da Arte, publicando no jornal Metropolitano, jornal oficial da União Metropolitana dos Estudantes, que circulava na capital da República como suplemento dominical do jornal Diário de Notícias, o matutino de maior tiragem do Distrito Federal. Esse era o epíteto do Diário de Notícias. Eu trouxe a imagem para que a gente veja, na imagem pequena, a capa do Metropolitano, na imagem grande, a página 4, que era a página de cultura, e ali, no canto direito, a impopularidade da arte, que é a tradução de Ortega y Gasset, que Pontual fez. Trouxe a imagem para que a gente possa dimensionar o quão próximo é esse tipo de diagramação do jornal estudantil, com a diagramação que também já havia sido feita pelo Jornal do Brasil, com a nova diagramação que havia sido feita pelo Jornal do Brasil poucos anos antes. O Diário de Notícias era um jornal bastante tradicional, com uma diagramação tradicional e clássica, e no meio dele aparecia esse suplemento dominical com arrojos, enfim, estéticos e com arrojos intelectuais bastante interessantes. Pontual apresentou e justificou a sua iniciativa de tradução nos termos que se seguem. Em 1929, diz Pontual, José Ortega y Gasset publicava a primeira edição da Desumanização da Arte, da qual o trecho que hoje apresentamos é o capítulo inicial, onde fazia um estudo profundo em busca das características essenciais da arte, que naquela época vinha surgindo e se afirmando, e que terminou por gerar a arte dos dias atuais. Esse estudo permanece válido, em quase todos os seus aspectos, para uma apreciação da problemática da arte contemporânea. O jovem crítico acertava ao marcar a atualidade da questão da impopularidade da arte nova. De fato, a produção artística brasileira das décadas de 50 e 60 reclamava por uma sólida reflexão capaz de deslindar os embaraços envolvidos na fruição do abstracionismo ou no gozo estético das demais formas de arte, literatura, teatro, arquitetura, que também tivessem rompido com o princípio da verossimilhança do realismo. O problema era que, se a arte contemporânea havia rejeitado o estatuto do simulacro e, portanto, não se exibia como mera reprodução fictícia do mundo, então, para o público leigo, ou seja, a partir do horizonte perceptivo do homem comum, isso resultava num desentendimento constrangedor e enigmático. Afinal, para que uma obra de arte que não representa nada? Embora ingênua, nessa indagação brada a questão da impopularidade da arte que o filósofo espanhol havia explorado no ensaio de meados dos anos 20. E 40 anos depois, quando Pontual mobilizou os mesmos argumentos, trazendo-os para a página 4 do Metropolitano, tanto enfrentava a desinteligência contida nessa interpelação acerca da serventia da arte, quanto e principalmente resgatava um conjunto de reflexões filosóficas cujos recursos analíticos esclareciam ao leitor e asseguravam condições para se repactuar com o público brasileiro um novo entendimento marcadamente contemporâneo acerca da experiência estética. Noutras palavras, apesar de inexpresso, o gesto de Roberto Pontual traduzia um dos mais caros esforços para o estabelecimento de um novo regime de prazeres, que passaria a presidir toda a cena cultural brasileira depois das décadas de 50 e 60. Vou concluir. Resumidamente, tudo o que quero dizer é que, durante os chamados Anos Dourados, as ideias de Ortega y Gasset circularam francamente entre a geração bossa nova da inteligência brasileira e ofereceram lastro teórico, repertório conceitual, fundamentos filosóficos para a recepção crítica, para o bom entendimento, para a aceitação, disseminação e conformação de uma nova visão de mundo, cuja estética e também o imaginário social e político estavam marcados, primeiro, por um impulso construtivo e futural, em que a ordem do tempo, ao invés de linear, se assemelha a um objeto cubista, e, em segundo lugar, pela rejeição à ingenuidade representacional do realismo artístico, refiro-me ao figurativismo da arte modernista de 22, ou pela oposição ao realismo epistemológico, digo agora da sociologia, com suas emoções essencialistas para capturar o chamado país real e o verdadeiro caráter do gentílico no Brasil.
avesso ao realismo epistemológico ou artístico, José Ortega y Gasset nos ajudou a conceber um país decididamente moderno. Obrigada. Queria dizer do meu entusiasmo pelo trabalho que a professora Norma apresentou, sobretudo porque, lastreado por fontes históricas, comprovado, num susto, num achado interessantíssimo que alimentava desde Nelson Werneck Sodré, aquele mais intenso, mas, ao mesmo tempo, salvava, entre aspas, Hélio Jaguaribe de Marx. Acho fundamental. E, ao mesmo tempo, a ludicidade que pontuou o seu trabalho o tempo todo, não é? Como se divertisse, colocando questões importantes de ordem metodológica, o que não é pouco importante e o que deu um teor ainda mais saboroso ao seu texto. Lembrar uma das passagens suas, e já estou terminando, para desfazer a mesa, mas um fato interessante, por exemplo, dessa questão ibérica, peninsular mais profunda, é o elemento, por exemplo, da tradição muçulmana, que depois os historiadores recuperaram, etc., etc. Mas Gilberto Freire lembrava, em Sobrados e Mucambos, aquela ideia do desassombrar. Então, ele falava das muxarabiés nas janelas do Rio de Janeiro, o véu, etc., etc., que, a partir dos anos 1850, teria mudado, o que fazia com que essa perspectiva, que vem da tradição do pensamento ibérico, se aprofundasse dentro do Brasil, coisa que esse aprofundamento ainda não terminou de ser feito e, aliás, está no seu começo. Queria, de novo, dizer da excelência da mesa, agradecer à professora Norma e pedir agora que a professora Ascensión, por favor, permaneça e o secretário-geral, então, vai fechar e dizer as últimas palavras. Estamos chegando ao fim de uma jornada extraordinária sob todos os pontos de vista. As 4 exposições aqui feitas nos deixaram realmente enriquecidos e motivados para refletir sobre o que aqui foi apresentado. Eu não vou fazer referência a nenhuma delas, estamos chegando ao término do tempo que nos foi distribuído. Voltarei a falar, depois que fale a professora Ascensión, porque sou eu que devo encerrar esta jornada. Assim, passo a palavra imediatamente à profesora Ascensión Rivas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muy fuertemente la acogida, otra vez, que nos ha dispensado la Academia Brasileira de Letras. Quiero agradecerlo de manera simbólica en la figura de su presidenta, pero es extensible absolutamente a toda la Academia. Quiero agradecer también su interés por estudiar a nuestros autores. Quiero agradecérselo de verdad. Yo sé que ustedes agradecen que nosotros estudiemos los suyos y yo, de verdad, quiero agradecer de corazón que ustedes también se interesen por los nuestros. Como Ana María Machado ha dicho, pues hace ya mucho tiempo que iniciamos esta colaboración entre la Universidad de Salamanca y la Academia Brasileira de Letras. Y en un principio teníamos la idea sola de acercar a sus autores al público y al lector español. Es decir, tratábamos de leer, a lo mejor fue un poco ingenuo al principio, pero tratábamos de leer a los autores de Brasil desde la perspectiva española. Y es eso lo que hemos hecho durante todo este tiempo, desde el año 2009, el momento en el que empezamos esta andadura. El periplo, como digo, lo iniciamos en 2009 y lo iniciamos casi sin preparar, con la visita de la académica Nélida Piñón al Centro de Estudios Brasileños. Hicimos una jornada miscelánea y después hemos perfeccionado la idea y nos hemos reunido solo para estudiar a uno de sus autores. Hemos estudiado y hemos descubierto, algunos los hemos redescubierto, pero otros los hemos descubierto, a Machado de Asís, a Joan Cabral de Melo Neto y a Jorge Amado. Y este año, como ya conocen ustedes, durante los días 3 y 4 de octubre analizaremos a la escritora y académica Lilla Fagundes Telles. Resulta gratificante para mí, que estoy aquí desde el inicio de este periplo, ver cómo el trabajo que hemos hecho en este sentido ha suscitado su interés
por hacer lo mismo con nuestros escritores. Y como fruto de ese interés suyo, pues ustedes han estudiado ya a Miguel Delibes, a Miguel de Unamuno y en la jornada que ahora clausuramos al filósofo José Ortega y Gasset. En todas estas reuniones siempre hemos contado con, al menos sobre todo por las de Salamanca, ¿no? Siempre hemos contado con la asesoría canónica de expertos suyos en la literatura suya y de estudiosos del otro país, en este caso de España, que nos hemos atrevido a analizar al autor del que se tratara, ¿no? Viendo los resultados, creo de verdad que es una fórmula excelente. Para hacer esta afirmación me remito a los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, creo que nos avalan, son una garantía. En nuestro haber están las reuniones que hemos mantenido, está el debate intelectual, como el que hemos tenido esta tarde aquí, pero además es que hemos añadido algo. Hemos añadido la publicación de una serie de libros que avalan nuestro trabajo ante la sociedad y lo justifican para siempre. Creo sinceramente que son de una calidad notable estos trabajos y me consta, además, que están abriendo nuevas vías de estudio. Para confirmarlo, además, ustedes, la Academia Brasileira de Letras, ha iniciado la traducción de esos primeros textos nuestros y bueno, pues es algo también que nos avala nuestro trabajo. En la jornada que clausuramos ahora hemos leído a un filósofo de un gran calado. Ha sido puesto de relieve aquí, ¿no? Ortega es un pensador, como ha sido puesto de relieve, que aportó mucho al panorama intelectual español, europeo e iberoamericano en un momento difícil para nuestro país y para Europa. En esta jornada creo que hemos llegado a algunas conclusiones importantes. Con Eduardo Portela hemos visto que Ortega fue un espectador atento de su tiempo, hemos visto sus relaciones con la generación del 98, su situación en el ámbito de la literatura española. Con el profesor Fernando Rodríguez de la Flor, él nos ha situado a Ortega en su tiempo y nos ha aportado, me parece, claves fundamentales para leer a Ortega. Norma Cortés ha puesto de relieve la huella de Ortega y Gasset en Brasil y sobre todo en algunos autores cuyas ideas coinciden con las del filósofo español. Y yo modestamente he tratado de mostrar las ideas literarias y de teoría literaria que hay en Ortega y he tratado de hacer hincapié en lo que creo su acendrada modernidad. Ya señalé en mi intervención al final que me parece importante reivindicar a Ortega en estos momentos de crisis de valores en los que, al menos en mi país, sinceramente, estamos desasidos de guías como él, de guías intelectuales que nos ayuden a entender lo que somos, los cambios en el mundo en el que nos movemos y nuestra situación en este mundo, ¿no? No sabemos muy bien dónde estamos. Creo que necesitamos personas sabias como Ortega que reivindiquen para nosotros los valores que hemos perdido y que nos enseñen un camino para volver a empezar. Creo que el magisterio de Ortega, tan moderno como ha sido puesto de relieve aquí, contribuiría a que mejoráramos como sociedad y como ciudadanos. Agradezco el esfuerzo del profesor Manuel Portillo, el subdirector del centro, que siendo de un área distinta, él es biólogo, ha venido con nosotros y está aquí con nosotros cuando para él todo esto debe de pensar que es ajeno completamente a este mundo nuestro. Se lo agradezco. Agradezco también al profesor Rodríguez de la Flor su esfuerzo por acompañarme desde Salamanca en un viaje que hemos hecho relámpago. Agradezco a José Murilo de Carvalho, a Eduardo Portela, a Marco Lucchesi, a Norma Cortés, a Yoraldo Landa Calcavanti y a Ana María Machado, pero también a todos los académicos que nos han acompañado en esta jornada y al público que ha estado en la sala. En un encuentro como este, y estoy acabando, se pone de relieve una vez más que no se sostiene la falacia de las literaturas y de las culturas nacionales,
de escritores, de literatos, de filósofos, etcétera, independientes y aislados en sus lenguas y en sus países y que no mantienen relación entre ellos. Creo, además, que la lectura de los autores de otro país desde una perspectiva no viciada por los esquemas conocidos puede aportar luz, perspectivas nuevas sobre los autores en cuestión y también sobre el modo intelectual de ser en un país. En definitiva, creo que las cosas de la cultura son universales y creo que los grandes autores, Ortega lo es, son patrimonio común de todo el que se acerque a ellos con el interés noble de estudiarlo, que es lo que hemos hecho nosotros en este día. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigado, professora doutora Ascensión Ribas Hernandes. Eu creio que a recapitulação que a senhora fez desta jornada é tão completa, precisa, que não me caberia repetir as suas palavras, que eu endosso inteiramente em nome da academia, em nome da presidente da academia, em meu próprio nome. Eu iria pedir permissão aos senhores para, muito brevemente, não vou tomar mais do que 2 ou 3 minutos, trazer uma palavra de um não especialista, de um não filósofo, sobre a influência de Ortega y Gasset aqui no Brasil. E vou me permitir ler, porque lendo eu serei mais breve do que falando, provavelmente, além de ser mais preciso. Eu tinha escrito o seguinte: não sei de ninguém, na minha época universitária, com um nível razoável de cultura, que não fosse familiar, senão com os livros de Ortega y Gasset, muito especialmente La Rebelión de las Massas, pelo menos com as ideias gerais contidas na fórmula gassetiana, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu acho que não há frase mais repetida na história do que essa frase de Gasset. Bem, mesmo sem sabermos, ou disso, ou melhor, mesmo sem isso sabermos, ou disso nos darmos conta, em nossa reação face às correntes existencialistas que penetravam no Brasil após o término da Segunda Guerra, nós todos acolhíamos a refrescante dialética contra o racionalismo cartesiano, que se desprendia da noção como a de que o indivíduo se encontra inserido num caldo de conhecimentos que lhe era precedente e envolvente, sua circunstância, e era a partir de dentro dessa espessa conjuntura que tínhamos que construir nossa liberdade. Devo aqui dizer que eu fui de Ortega y Gasset, como muitos da minha geração, um mero leitor. Não sou filósofo, não fui um estudante da ideia de Ortega y Gasset, mas, sobretudo devido a essa famosa frase de Ortega y Gasset, eu fui penetrado pelo desejo de entendê-la e saber o quanto isso iria influenciar minha própria atuação. E aí, das ideias de Ortega y Gasset, talvez a que melhor me penetrou foi um ensaio, alguém se referiu aqui, acho que o professor De La Flores, a importância do ensaio na obra de Gasset, um ensaio que, se minha memória é boa, se chamava Ciência e Vida. E, nesse ensaio, a partir desse ensaio, eu procurei compreender o que é que estava por detrás da fórmula Eu sou eu e as minhas circunstâncias. O importante dessa leitura foi a ideia que eu, digamos, retirei de que, para Ortega y Gasset, o homem era mais história do que natureza. Não sei se estou realmente refletindo o pensamento exato. Mas isso porque as circunstâncias, na verdade, era a história que envolvia os indivíduos. Mas mais importante do que essa primeira percepção de que a história era mais importante do que a natureza, foi a ideia de que, dentro dessa situação objetiva do homem inserido num caldo de cultura, ele tinha que escolher seu próprio destino. E era ter um projeto de destino que caracterizava a capacidade racional do homem. Devo estar dizendo besteira, mas era o que eu entendia naquela época, né?
E mais do que isso, que essa liberdade exigia do indivíduo um compromisso, um projeto. Ele tinha que construir seu próprio projeto, e esse projeto era um compromisso também. Compromisso individual e compromisso social. Partindo desse conjunto de ideias que me foram sugeridos pela frase de Ortega y Gasset, eu achei que... e aí entra no outro aspecto que eu espero ter compreendido de Gasset, era que, ao fazer esse projeto, você, e ao assumir com esse projeto um compromisso social, você estava se constituindo numa elite. E essa palavra que eu encontrei no estudo Ciência e Vida é uma palavra que aqui no Brasil é uma palavra extremamente perigosa, porque se desenvolveu um conceito falso do que seja elite. E, na verdade, eu acho que, partindo dessa interpretação do conceito de elite de Gasset, eu acho que nada é mais oportuno, no Brasil de hoje, do que entender a missão, digamos, elitista, que tem aqueles homens que têm capacidade de pensar e ter um projeto. Espero não ter falsificado muito as ideias de Ortega y Gasset, mas essa é uma maneira de projetar também o que não seja um pensamento reflexivo, filosófico de Gasset, mas um sentimento bastante generalizado na minha geração. Dito isso, quero concluir realmente repetindo as palavras da professora Ascensión Rivas Hernández. Tivemos uma jornada excelente, a academia se sente muito reconhecida pelas contribuições aqui apresentadas, agradecidos ao professor Dom Manuel Portillo, agradecido à professora doutora Ascensión Rivas Hernández, agradecido ao professor Fernando Rodrigo de la Flor, agradecido aos coordenadores dessa sessão, agradecido ao acadêmico José Murilo Carvalho, pela maneira como também apresentou a sessão e contribuiu para o seu êxito, agradecido ao acadêmico Eduardo Portela, agradecido ao acadêmico Marco Luquez e a todos os demais acadêmicos aqui presentes e as pessoas que assistiram essa sessão até essa hora. Devo informar também, e aos nossos visitantes em particular, que tudo que foi dito aqui está no portal da Academia à disposição dos leitores, enfim, de todos aqueles que têm acesso à internet. E, eventualmente, será também posto à disposição de forma gráfica e escrita. Creio que o que se disse aqui essa tarde é memorável e merece realmente ser guardado de uma forma que possa ser extensiva a uma quantidade de leitores mais abundante e que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. E agora, acho que podemos terminar dizendo a Salamanca no ano que vem. Muito obrigado.